En este vídeo haré un análisis de la última hora del mercado de las criptomonedas y los metales, centrándome en analizar Bitcoin y diferentes métricas, el oro y la plata. Como sabréis, el otro día subí un vídeo a YouTube enseñando mis resultados auditados, al final lo que es un track record puro y duro, y actualmente en la newsletter de Benchmark, en la newsletter gratuita, estamos en medio de un evento que obviamente también es gratis. He mandado ya una clase privada enseñando no solo mis resultados, sino cómo he llegado a ellos y cómo tú también puedes conseguirlos a través del link que encontrarás abajo en el primer comentario fijado y la descripción de este vídeo. Accederás a esta página web, simplemente le vas a tener que dar a ver clase privada y vas a poder acceder directamente a una clase privada de 40 minutos donde te enseño cómo, copiando tres cosas que cualquiera puede hacer, puedes obtener los mismos resultados que yo. Los mismos, garantizados porque además están auditados. El objetivo no es enseñar lo que gano, ni mucho menos, sino simplemente enseñar cómo lo hago para que también puedas lograrlo tú. Así que nada, es una clase privada que no se va a hacer pública y si quieres verla, como digo, abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás el link para que puedas acceder a los 40 minutos de puro valor. Ya hay miles de personas que lo están viendo porque hay miles de personas suscritas a la newsletter y, como digo, no se va a hacer pública esa clase nunca. Entonces, habiendo dicho esto, vamos directamente a por la última hora de Bitcoin y a por la última hora del mercado de las criptomonedas. Bueno, en general, vamos a repasar muy rápido qué está pasando en general en todos los índices. En Europa, muy por encima, ¿eh? Tenemos una estructura bastante horizontal, bastante plana, pese a que sigue siendo a largo plazo de gran continuación. En Estados Unidos, ayer cerramos el día bastante mixto, por ejemplo, Nasdaq cayendo un 1,77%. También bastante plano en esta zona de máximos, fijaros, muy similar al patrón previo que hizo el DAX como representación de los índices en Europa, pero también, por ejemplo, el Eurostoxx estuvo acumulando en una zona superior durante bastante tiempo antes de explotar y ahora mismo pues los índices en Estados Unidos están formando algo relativamente similar, sin saber exactamente cuál va a ser el desenlace, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del Dow Jones subimos un 0,53 ayer. Sin embargo, la estructura a grandes rasgos sigue siendo la misma. Si bajamos a los metales, estamos aún dentro de esa estructura correctiva. Hoy el oro está cayendo un 1,96% y la plata vuelve a caer un 12-13%. Fijaros qué gran vela bajista ha hecho en la primera vela de las 12 de la noche o de las 12 de la mañana, de la madrugada, vaya, en apertura, en la apertura de esta vela. Y nada, si nos vamos al mercado de las criptomonedas, pues tenemos Bitcoin cayendo un 3 y pico por ciento, rompiendo ya de nuevo los mínimos anteriores, y por ejemplo Ethereum cayendo un 1,89, también rompiendo mínimos, pero menos agresivo, algo que provoca que Ethereum contra Bitcoin pues esté intentando formar esta desaceleración previa a un pequeño giro. Pero bueno, habiendo dicho esto, fijaros que Bitcoin lo que ha hecho recientemente es romper los mínimos pues, estructurales que tenía previos dentro de esta tendencia bajista, del mismo modo que los rompió aquí, en toda esta zona de aquí, donde no solo eran los mínimos, sino que también eran los máximos anteriores, y ha atacado directamente la zona de mínimos, o sea, mínimos y máximos anteriores. Un poco lo mismo que hizo aquí, ¿veis? Donde el precio pues atacó y luego volvió a venir a este nivel donde había los mínimos anteriores y los máximos anteriores, pues lo mismo, pero aquí ha atacado esta zona de aquí. Bueno, primero lo ha tocado aquí, que sería este toque de aquí, ¿veis? Esto de aquí sería esto de aquí, y esto de aquí, actual, lo que está haciendo ahora sería esto de aquí, lo que hizo en su momento aquí, que además coincide con la zona de máximos anteriores, que coincide con la zona de máximos anteriores. Es decir, es exactamente el mismo patrón, pero en un espacio temporal más grande, ¿no?
básicamente. La pregunta es, oye, ¿va a ocurrir esto entonces? Porque si ocurre esto, significa que ocurre esto, ¿no? De alguna forma, porque estamos ampliando un poco las medidas y ampliando un poco las distancias. Bueno, es lo que veremos un poco, es lo que trataremos durante este vídeo. En el caso de Ethereum, exactamente lo mismo. Fijaros que ya hablamos de que Bitcoin podía atacar esta zona de aquí, ahora lo iremos desarrollando, simplemente por ser esto y esto. Y en el caso de Ethereum ha hecho 3/4 partes de lo mismo. Fijaros cómo ha atacado esta zona de mínimos anteriores también. En Ethereum, totalmente de acuerdo. Estuvimos hablando durante mucho tiempo del patrón mariposa que estaba formando, donde a través de la estructura que venía dando en gráfico semanal, lo que podíamos esperar es que desde estos mínimos de aquí el precio corriera y atacara a la zona de los 6.000 y pues evidentemente no ha ocurrido. En este caso no ocurrió lo que al menos yo consideraba que era lo más probable, que era atacar esta zona. Aunque se formaran movimientos correctivos, dijimos, oye, aunque se formen correcciones, lo más probable es que estas correcciones sean simplemente correcciones para continuar. Pero en este caso no solo se formó la corrección, sino que el precio se ha levantado y cuando se ha levantado ha fallado, ha provocado un máximo decreciente y ha formado un cambio de estructura. Esto no es lo que hablamos. Lo que hablamos es, ¿puede corregir el precio? Sí, pero dentro de este patrón mariposa lo más probable es que ataquemos la zona de los 6.000. Pues bueno, en este caso no ha ocurrido como planeábamos. El punto, volviendo a Bitcoin. El patrón es bastante similar. Sé que cada vez se distancia más de lo que vivimos en el año 2019, porque es verdad, las distancias, los tiempos son totalmente distintos, pero al final la estructura es relativamente similar, con ese movimiento que rompe zona de mínimos anteriores, que ataca mínimos anteriores también y que forma como esta especie de U invertida que en el peor momento de todos, cuando rompe la zona de mínimos anteriores, frena, le cuesta frenar con sus idas, sus venidas, sus sombras, sus desaceleraciones, aquí lo veis, y luego continúa para atacar la zona anterior. Es un patrón muy similar. Como digo, ahora puede parecer cada vez menos similar, pero la realidad es que tenemos esta especie de acumulación, tenemos el movimiento bajista que ataca los mínimos anteriores, tenemos esta forma de U invertida. ¿Qué es lo que podríamos esperar ahora? Pues este movimiento alcista. Lo más probable es que el precio ataque de alguna forma la media móvil de 200 sesiones simple en gráfico semanal. Esto es lo más probable que ocurra, que el precio de Bitcoin en algún momento ataque el nivel de la media móvil de 200 sesiones simple en gráfico semanal, tal y como ha hecho en todos y en cada uno de los mercados bajistas anteriores, incluyendo lo que ocurrió en el año 2019. Y en el año 2019 también atacamos primero la de 50, luego la de 100 y luego la de 200. Igual que hicimos en el año 2022, 50, 100, 200, en el año 18, 50, que es la roja, 100, que es la blanca, 200, que es la azul, y del mismo modo que hicimos en el 14, 50, 100, 200. Es decir, este es el patrón histórico que forma Bitcoin en cualquier estructura bajista. Sea la estructura para caer, qué sé yo, pues desde estos máximos del año 2013 hasta los mínimos, un 87% en 630 días, o sea para caer desde estos máximos del 19 hasta los mínimos del 20, un 72% en 259 días. Para lo que sea, el patrón es este, con lo cual lo más probable es que el precio de Bitcoin ataque la media móvil simple de 200 sesiones en gráfico semanal. Pero creo que antes de formar ese movimiento correctivo, antes de atacar ese nivel, veremos un pullback mayor alcista, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2019, que es exactamente lo que vimos. ¿El precio terminó atacando esta zona? Sí, pero desde que empezó a caer, no cayó a plomo y atacó este nivel directamente. La media, el precio formó ciertos movimientos, ciertas estructuras, como entre ellas este pullback de aquí, que es un poco lo que nos faltaría, después del pánico en cuanto a velas y en cuanto a niveles y en cuanto a estructura, rompiendo los mínimos anteriores, el precio frena y forma este pullback,
que luego terminamos atacando esta media móvil, pero con el pullback de por medio. Pues es un poco lo que creo que falta, formar este movimiento correctivo. Además, estamos en un momento, si por ejemplo ponemos ROI después de un pico de mercado en Bitcoin, pues estamos en un momento en el cual, excluyendo el primer pico o el primer mercado bajista, el precio sí sigue cayendo y sigue marcando mínimos, que podrían ser los mínimos de atacar los niveles que he comentado de la media móvil de 200 sesiones en semanal, pero fijaros que en el momento en el cual nos encontramos ahora, voy a quitarlo todo un momento, ¿veis? Suelen venir movimientos correctivos. Suelen venir movimientos correctivos, ¿veis? Desde el punto en el cual se encuentra ahora, solemos formar esos movimientos correctivos. Solemos formar esos movimientos correctivos. E incluso desde un ámbito en cuanto a ROI año a año. Ya lo hemos analizado también muchas veces. Estamos en un año como de transición, 2026, igual que 2022, igual que 2018, igual que 2014. Y sí, son años que son bajistas. Punto, ya está. Igual que el año electoral es alcista y el preelectoral es alcista, los años de transición son bajistas. Perfecto. Pero es que estamos en un punto en el cual podemos esperar movimiento correctivo y en varias etapas. Sí, lo más probable es que este año cerremos por debajo de donde estamos ahora. Probablemente, sí. Pero esto no excluye que podamos formar un movimiento correctivo. Y es un poco lo que valoro y lo que considero. Además, el hecho, por ejemplo, de atacar, independientemente de que ahora se forme una fase correctiva, desde aquí, desde un poco más abajo, desde un poco más arriba, da igual, desde donde caiga el precio, punto. Que caiga el precio y entonces ya hablamos. Pues independientemente de todo esto, y más allá de que se pueda formar esa estructura correctiva, vamos a marcar, pues qué sé yo, independientemente del punto de inicio, no nos fijemos en esto, que el precio hace así. Bien, si luego la media móvil, después de que el precio haga así, se acerca un poco, se pone algo por aquí, más o menos, vamos a ponerlo incluso de color azul, para que sea igual, ¿veis? Desde aperturas hasta cierres, desde este nivel, por ejemplo, hasta aquí, tenemos una caída del 50%. Una caída del 50%, que no está mal, que rompe sus mínimos, que forma sus correcciones y que además desbloquea el hecho de que llevamos, como ya hemos visto en vídeos anteriores, bastantes días en Bitcoin, de hecho estamos en récord histórico, sin caer un 50%. Llevamos concretamente 1.184 días, el récord anterior eran 1.103, o sea, llevamos 81 días más extras, que ya el récord anterior es claramente algo que no había ocurrido nunca, y lo más cerca al récord anterior fue en 2013 cuando estuvimos 534 días. Multiplicamos casi por 4, ¿eh? La tercera vez que más tiempo hemos estado sin caer un 50%, ahora multiplicamos casi por 4. Es mucho. Obviamente esto cada vez irá siendo más así, es evidente, porque Bitcoin cada vez toma una dirección o una estructura más seria, más sólida, y esto provoca que pues, cuando el mercado sube, sube menos, pero cuando el mercado cae, cae menos también. Es justo, es proporcional. Pero esto no quita que estamos en un punto donde, bueno, hemos vivido ya un mercado bajista donde evidentemente caímos un par de veces por debajo del 50%, pero hemos tenido grandes correcciones durante este ciclo y no hemos caído un 50%. Yo creo que ahora ya, si bien en las correcciones, vale, te lo compro, que el precio no caiga un 50%, porque no estamos, qué sé yo, en 2012, 2013, como para que en medio de cualquier corrección el precio de Bitcoin caiga un 50%, pero por ejemplo, en 2019 sí que cayó un 50% en medio de toda esta corrección. Pues oye, yo creo que sería algo justo, algo lógico, algo proporcional, después de todo lo que hemos subido, caer un 50%, que quedaría lejísimos, lejísimos de cualquier mercado bajista que hayamos visto, donde vemos cifras cercanas al 70, 80, incluso al 90% en el propio Bitcoin. Fijaros que hay un gráfico muy interesante. mm, Si dividimos Bitcoin entre la dominancia de Bitcoin.
encontramos este gráfico en el cual nos damos cuenta de que ahora mismo, marcando una línea horizontal en la parte superior y marcando una línea horizontal en la parte inferior, estamos en máximos. Y en la comparativa entre Bitcoin y la dominancia de USDT, lo más probable es que continuemos con esta gran caída que ya hemos iniciado, en la cual Bitcoin contra la dominancia del USDT ha perdido un 70%, que no es poco, ¿eh? Esto, ojo, no significa que tenga que salir dinero sí o sí de Bitcoin y que USDT suba Bitcoin. Claro, el tema ¿cuál es? El tema es que los porcentajes son muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque normalmente son activos que van descorrelacionados. Cuando Bitcoin sube, se me ha quedado el puntero azul, cuando Bitcoin sube normalmente la dominancia de USDT cae, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente saca pasta de USDT y la lleva a Bitcoin. Y esto cae y esto sube. Entonces, si tú comparas un activo que sube contra un activo que cae, ¿qué ocurre? Que la diferencia es gigante. ¿Por qué? Pues porque tú cuando comparas dos activos, Bitcoin contra Ethereum, por ejemplo, para no movernos de las criptomonedas, Bitcoin ETH puede subir porque Bitcoin sube mucho más que Ethereum, por ejemplo, o sube más que Ethereum, pero están los dos activos subiendo. O Bitcoin puede caer menos que Ethereum, y esto provoca que Bitcoin y Ethereum suba, porque Bitcoin se está comportando mejor que Ethereum. Pero claro, en este caso lo normal es que cuando BTC entre USDT.D, es decir, cuando Bitcoin entre la dominancia de Bitcoin sube, es porque Bitcoin sube y la dominancia de USDT cae, con lo cual este gráfico explota al alza. Y cuando cae es lo inverso. Entonces, este movimiento correctivo que podemos esperar claramente, porque es un poco como se comporta, y ahora estamos en zona de máximos, y lo más probable pues es que en este gráfico, desde máximos hasta mínimos, nos peguemos una caída del 94%. Esto no significa que Bitcoin tenga que desplomarse, ni mucho menos, o que tenga que salir papel de Bitcoin. USDT.D subiendo puede ser porque se acuña más USDT, por ejemplo, o porque las altcoins se devalúan también, por ejemplo. De hecho, fijaros, pues, qué sé yo, vamos a mirar, vamos a poner encima el gráfico de Bitcoin y ahora ya con esto pasamos a los metales. Ponemos este gráfico de Bitcoin y vemos, por ejemplo, a ver, este momento de aquí, fijaros, ¿vale? Vamos a entrar en este momento de aquí. ¿Cuánto cayó el gráfico entre Bitcoin y USDT? Y la dominancia, perdón, un 56%. Esto fue en marzo del 2024. Si nos vamos a Bitcoin, marzo del 2024, es este movimiento de aquí, desde máximos hasta mínimos, fue un 33% de caída. No es que Bitcoin tenga que caer un no sé cuántos por ciento gigante, pero sí que estos movimientos tan bajistas, ¿dónde suelen ocurrir? Cuando Bitcoin corrige. ¿Por qué? Pues porque no solo se forma o se junta que Bitcoin mete una corrección, sino que además que se junta que la dominancia de USDT pega una explosión alcista. USDT.D, nueva escala de precios. Claro, ¿veis? La dominancia de USDT, la línea azul, subiendo mucho, mientras la línea naranja cae mucho. Claro, esto provoca que haya una diferencia del 90%, 95%. Pues es un poco lo que podemos ver, sinceramente. Es un gráfico, creo, bastante revelador en el sentido de qué es lo que podemos esperar a continuación, ¿no? Pues que la dominancia vaya de que Bitcoin entre la dominancia de USDT caiga a mínimos bastante importantes. Y nada, mientras todo esto ocurre, ¿qué está ocurriendo con los metales? Pues que están cayendo, ¿no? Están en una estructura aún correctiva. Hemos visto momentos en los cuales, pues como el día de ayer, por ejemplo, el precio subía, el día antes de ayer el precio también subía, pero estas caídas de los metales no han implicado un traspaso de interés, o traspaso de dinero o de papel a otros activos como las criptomonedas.
Y eso significa, o esto provoca, que aún sigamos en medio de esas estructuras correctivas en todos los activos, ¿no? Fijaros cómo hay muchos momentos, hay muchas fases de mercado. Bueno, no voy a entrar a explicar por qué el oro puede entrar en una estructura correctiva y en qué momento corrige el oro y durante cuánto tiempo corrige el oro, porque lo he explicado ya 50 veces, pero simplemente fijaros, pues hay muchos momentos donde lo podemos mirar en gráfico semanal mismamente, ¿no? Sí. Vamos a buscar algún momento donde se haya formado un patrón similar a lo que tenemos ahora. Por ejemplo, fijaros, pues por aquí, ¿no? No, por aquí no, no sería la zona más justa. Mira, pues por aquí mismo, sí. Fijaros qué ocurrió, por ejemplo, así a simple vista, en 2003. Veníamos de un gran rally alcista previo, veníamos de un gran rally alcista a corto plazo, ¿veis? ¿Y qué es lo que formó el oro? Formó esta especie de high test, esta de aquí, luego formó una semana bajista también. Esto implicó que, por ejemplo, métricas rápidas desde máximos a mínimos se cayera un 7%. Esto provocó que una única semana se formara un 2,97% de caída. Que esto es muy bestia, también ya para el oro. Pasa que estamos acostumbrados a que recientemente las cifras están por las nubes, pero esto ya es bastante, ¿eh? No nos focalicemos en los números, sino en el formato o en el cómo recibimos visualmente esos números. Con esta high test, con esta gran envolvente bajista, claro, después de toda la estructura, después del oro subiendo tanto, después de subiendo tanto a medio como a cortísimo plazo, esto es señal de pánico, de FOMO, de miedo, de FUD, de llámalo como quieras, de emociones, de cuidado que esto se desmorona. Cuánta gente comprando mal, cuánta gente en pérdidas, cuánta gente comprando en toda esta zona de aquí y el precio para abajo. Bien, pues la tontería duró 2 semanas más, porque luego se formó una vela del 4,66% arriba y desde mínimos hasta máximos del siguiente rally fue un 17%. ¿Por qué comento todo esto? Lo comento porque ahora estamos en un punto similar. Pues el oro viene de subir mucho, tanto a medio como a corto plazo, ¿veis? Tanto a medio como a corto plazo. Tenemos esta especie de high test y tenemos esta vela que también molesta. Y entiendo las emociones, entiendo el miedo, entiendo el FUD, entiendo el hecho de pensar que hemos comprado mal, que no sé qué, que no sé cuántos, pero la realidad es que nadie hubiera destacado el movimiento que he analizado del año 2003, ¿a que no? Porque no tiene nada de especial ese movimiento. Es simplemente una high test, una envolvente bajista y continuamos con la tendencia. Ahora bien, el vivirlo en el día a día, que es lo que muchos de vosotros estáis viviendo ahora, os genera esa sensación de nervios y de miedo. Pero la realidad es que el movimiento no tiene nada de especial. Igual que no tenía nada de especial el movimiento del 2003, por eso ha costado que lo encontrara, ¿no? Podría haber buscado alguno más perfecto, más preciso, más similar, tal, lo que sea, sí. Pero la gracia es demostraros esa situación, ese hecho de que el vivirlo genera o magnifica mucho más las dimensiones reales de lo que está ocurriendo. Siendo objetivos, o lo más objetivos posibles, creo que ahora mismo es mucho más inteligente estar invertido en oro que en plata. Bueno, todo este embrollo que tengo aquí es porque en algún análisis he tratado esto mismo, ¿no? El hecho de decir que el movimiento que podemos esperar ahora entre el oro y la plata es alcista. Tenemos muchas zonas de soporte, las cuales ya hemos alcanzado, y el precio, como siempre, suele equilibrarse. Además, después de un impulso viene el pullback, más allá de que luego venga la continuación. Además, cuando aquí viene un pullback, normalmente es porque el oro y la plata han subido mucho y también entran en un pullback. Y además, fijaros que dentro de esta fase bajista o de esta fase bajista o de esta fase bajista, ¿qué tenemos? Un primer impulso grande, un pullback y una continuación. Primer impulso grande, pullback y continuación. Primer impulso grande, estamos ahora en el pullback y luego veremos una continuación probablemente. Pero esto no quita que a corto plazo lo más inteligente sea estar en oro antes que en plata, porque el gráfico además oro-plata tiene las características que he mencionado recientemente. Si ahora iniciáramos una corrección densa, que lo más probable es que el oro inicie, bueno, que
estamos en una corrección, pero lo más probable es que no sea simplemente un patrón de 2 o 3 velas, como he enseñado del año 2003, sino que sea algo más desarrollado por las características a través de las cuales el oro corrige, ¿no? ¿Dónde podríamos llegar? Pues bueno, lo más probable es que el precio del oro llegue a caídas del 30% o incluso más, no sería algo extraño. Es igual que en Bitcoin llevamos tanto tiempo sin caer, en el oro llevamos mucho tiempo sin caer, un 30%, y que la plata, pues por ejemplo, en una temporalidad mucho más macro, mucho más largoplacista, si marcamos esta línea de máximos históricos del 2011 y del 1979, pues podríamos venir a por estos niveles, ¿eh? Esto significaría una caída del 60% en la plata. Claro, la plata lleva desde los mínimos hasta la situación actual habiendo subido casi un 1000%. Parece una cripto, ¿no? Entonces, un 60% de caída no me parece nada descabellado, sinceramente. Podríamos venir a por estos niveles donde alcanzaríamos los 47, entre 45 y 50 el precio de la onza en la plata. Pero bueno, no creo que sea nada descabellado, lo digo ya para que la gente se vaya preparando. Esto siempre y cuando entremos dentro de esa corrección densa. Si el precio, pues la semana que viene o la otra, o dentro de 3 semanas ya continúa, pues nada, perfecto. Pero si entramos en una corrección densa, donde creo que podemos utilizar el oro perfectamente como batuta de análisis o de dirección, y luego ya extrapolarlo a la plata, pues se formarán las caídas que he comentado. Así que nada, recordad que tenéis disponible la clase privada en la cual os enseño cómo conseguir exactamente los mismos resultados que yo, con 3 acciones que cualquier persona puede hacer en su día a día, relacionadas con el trading, que evidentemente no tiene nada que ver con despertarse a una hora o hacer una ducha fría o locuras así. Son simplemente 3 cositas que podéis aplicar cualquiera, independientemente de vuestra estrategia o de vuestro conocimiento, vuestro capital, para conseguir resultados pues más o menos como los míos. Abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontraréis el enlace para poder ver la clase privada en la cual lo enseño. Es una clase de 40 minutos, un poquito menos, y que no se va a hacer pública. Está subida a YouTube, pero en modo oculto, así que no lo puede ver absolutamente nadie. Solo la podéis ver a través de acceder con el enlace que encontráis abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo. Lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado y que os haya servido, que es lo importante. Si es así, dadle me gusta, suscribiros, compartidlo con amigos o la familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.